El viento soplaba seco por las calles polvorientas del Paso. Cuando él entró al cuarto 203 de la clínica, ella aún sangraba del parto. En los brazos, una hija de 3 horas. En sus manos, un sobre arrugado. Firman, quiero el divorcio. Ni una mirada para la bebé, ni una palabra de consuelo. Solo esa frase, fría como el acero. Nunca vas a lograr nada sola. Ella no respondió, pero por dentro, algo se encendió. No era dolor, era furia. Y su furia tendría destino. Durante 8 años, ella creyó que el amor era sacrificio, que algún día él notaría cuánto había renunciado por él en el curso de enfermería, los domingos con la abuela, sus propios sueños. Él decía que era inútil, pero la llamaba mi base. Ella se entregaba por completo, pensando que, y a sabes, aquella mañana, aún con la piel pegada de sudor y anestesia, entendió. No era amor, era conveniencia. Y las conveniencias se desechan cuando pesan. Salió de la clínica con una bolsa de plástico, una manta de franela y 140 reales en el bolsillo del vaquero. Tomó un autobús interestatal rumbo a Las Cruces, donde vivía tía Dolores, una mujer que criaba gallinas y ofrecía refugio. A corazones rotos, en el asiento del autobús, miró a su hija dormir y susurró: no vas a crecer creyendo que eres poco. Era una promesa la más sagrada de su vida. No sabía cómo, pero la iba a cumplir. Tía Dolores la recibió con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas. Hombre que abandona a una mujer pariendo no es hombre. East Cowbody. La casa era sencilla, piso de madera, olor a cebolla frita y un patio con gallinas sueltas. Allí, ella empezó de nuevo. En los primeros días, dormía poco, amamantaba, lavaba, lloraba en silencio, pero también cosía. Cada puntada en la tela era un pedazo de ella que quería volver a existir, reaprender a ser mujer, sin cargar vergüenza en los hombros. 2 meses después, consiguió trabajo en una lavandería. Era cansado, caluroso, ruidoso, pero pagaba la leche, los pañales y un jabón con aroma a lavanda que usaba solo los domingos. Las compañeras la llamaban la muda, porque casi no hablaba, pero observaba todo. Sabía quién robaba jabón, quién lloraba a escondidas, quién leía cartas con nostalgia, y allí, entre el vapor de la ropa ajena, cosía una nueva versión de sí misma sin pedir permiso, sin pedir perdón. En los ratos libres, estudiaba inglés con un librito usado y videos en el celular. La hija, ahora con 3 dientecitos, aplaudía cada frase aprendida. My name is Clara, decía ella, firme. Clara, nombre elegido, no por casualidad. Quería que su hija fuera luz, incluso en las sombras. Por la noche, se sentaba en el porche con té de manzanilla y contaba estrella. Vas a estudiar, viajar, ser lo que quieras. Y aunque cansada, con callos en las manos, creía en cada palabra. Un día, Clara se enfermó. Fiebre alta, ojos apagados. En el hospital público dijeron que era virosis, pero ella sintió que era algo más. Pasó la noche en vela, rezando con la hija en brazos. Tía Dolores, firme, dijo: llévala al norte, allá sí escuchan. Vendió el anillo de compromiso, el cochecito viejo, los pocos vestidos. Juntó todo en una maleta y se fue. En la terminal, nadie la esperaba. Poro tenía fe, no en la suerte, sino en su propia fuerza. Y eso era suficiente. En Albuquerque, consiguió una cita en una clínica comunitaria. El médico la escuchó, examinó, pidió análisis. Es anemia severa, pero vamos a tratarla. Ella agradeció con los ojos, con el corazón. Al regresar, paró en un parque. Clara jugaba despacio. Ella, sentada en un banco, pensó en el pasado, en la casa pintada de beige, en las cenas silenciosas, en las promesas vacías. Y sonrió porque ahí, entre columpios y arena, se dio cuenta. Nunca fue tan libre como ahora. Empezó a vender empanadas en la calle. Receta de familia, relleno de coraje. Usaba un carrito prestado, sonrisa en el rostro y un cartel hecho a mano, hechas con amor y honor. El primer día vendió solo 7, el segundo 12, el tercero 24. Los clientes regresaban, decían que
El sazón tenía algo distinto. Ella respondía: ¿no es porque las hace alguien que alguna vez tuvo hambre de respeto? Nadie entendía de inmediato, pero siempre volvían. Las empanadas se volvieron sustento y escudo. Con ellas, pagó las vacunas de su hija, compró un colchón nuevo y hasta un vestido rojo, que usaba solo en días de valentía. Un cliente preguntó: ¿quién hace esta delicia? Ella respondió con voz firme: una mujer que se cansó de ser desechable. Él sonrió. Compró 3. Ella no necesitaba elogios, necesitaba dignidad. Y en esa esquina soleada, entre olores de carne y comino, estaba construyendo la suya. Una mañana, llegó una periodista al carrito. Me hablaron de ti. ¿Puedo contar tu historia? Tenía miedo de exponer heridas, pero pensó en Clara. Puedes, pero cuenta la verdad. El reportaje salió la semana siguiente. A madre soltera transforma el abandono en receta de esperanza. La foto mostraba a ella sosteniendo a Clara, sonriendo, con ojos cansados. Fue el comienzo de algo más grande, no fama, sino respeto. Y para quien fue ignorada toda la vida, eso lo era todo. Después del reportaje, la clientela se triplicó. Un señor ofreció ayuda para abrir un pequeño kiosco, sin intereses. Solo quiero verte volar. Ella lloró. No estaba acostumbrada a la bondad sin condiciones, pero aceptó. Reformó el lugar con sus propias manos. Pintó las paredes de amarillo, puso una mesita para niños, escribió en la pizarra: aquí servimos comida o coraje y una segunda oportunidad. Y fue verdad, porque cada plato que salía de ahí tenía sabor a nuevo comienzo. En el barrio empezaron a llamarla Doña Esperanza, no por la edad, sino por su presencia. Mujeres venían a ella con historias parecidas. Meredith Q. Desaparecieron sueños que fueron enterrados. Ella escuchaba a todas, sin juzgar. Solo decía: tú no eres basura, eres raíz. Otras regresaban al día siguiente para ayudar en la cocina. El kiosco se volvía más que negocio, se volvía refugio. Y ella, sin darse cuenta, estaba enseñando a otras a levantarse. Clara crecía entre ollas, cuadernos y palabras bonitas. Tenía ojos atentos y carácter firme. A los 5 años, dibujó a una mujer con capa y dijo: ¿eres tú, mamá? Ella rió, emocionada. Nunca quiso ser heroína. Solo quería que su hija nunca tuviera que mendigar cariño. En las noches frías, contaba cuentos inventados, siempre con finales felices, no para esconder el mundo, sino para recordarle a su hija que el amor verdadero no abandona, no minimiza, no exige silencio. Un sábado de verano, mientras limpiaba las mesas del kiosco, escuchó un coche estacionar. Reconoció el sonido en el modelo, y el escalofrío era el exmarido, bajo bien vestido, gafas oscuras, sonrisa falsa. Escuché del éxito. Vine a ver a mi hija. Ella respiró hondo. Clara, al fondo del salón, con lápices en la mano, miraba sin entender. Tú no tienes hija aquí, tienes historia. Y en ella, eres solo el prólogo. Él rió con desprecio, pero ella ya no temblaba en él. Insistió. Dijo que había cambiado, que quería participar. Intentó elogiar a Clara, pero ella lo miró como se mirara a un desconocido. La mujer se arrodilló junto a su hija y dijo: no necesitas de él para saber quién eres. El ex rió, impaciente. Nunca fuiste suficiente. Ella no respondió. Solo señaló el kiosco lleno, el mural con dibujos de Clara, las mujeres cocinando juntas. Tal vez no lo fui para ti, pero lo fui para mía y eso basta. Él se fue bufando, cerrando la puerta del coche con fuerza. Una clienta preguntó: ¿todo bien? Ella se limpió las manos en el delantal y sonrió. Ahora sí ya no había dolor, ni rabia, solo certeza. Certeza de que el hombre que la llamó inútil ahora no sabía dónde encajaba. Y ella estaba completa. Días después, Clara dibujó la escena, la pegó en la pared con la leyenda: aquí vive una mujer que venció sin gritar. Era simple, era verdad, era el retrato de 2 victorias. La historia del reencuentro se volvió viral. Alguien grabó, lo subió a redes con la leyenda: cuando la dignidad tiene nombre, Doña Esperanza. Miles de me gusta, invitaciones a entrevistas. Pero ella rechazó casi todas. Soy cocinera, no celebridad. Aceptó solo una: en hablar en una escuela del barrio.
para madres solteras. Llevó empanadas a Clara y un cuaderno de tapa roja. En él, escribió: no eres lo que te hicieron, eres lo que decides ser a partir de ahora. En la escuela, mientras las madres comían y lloraban en silencio, ella contó su historia sin adornos. Habló de la sangre en la sábana de la clínica, del sobre de divorcio, del hambre, pero también habló de las empanadas, de la pizarra amarilla y de la hija que la hizo ponerse de pie. No soy especial, solo no me rendí. Cuando terminó, nadie aplaudió, no por falta de ganas, sino por respeto. Era como si hubieran escuchado una oración, y en ese silencio, muchas decidieron comenzar de nuevo. De regreso a casa, Clara dormía en el asiento trasero. Ella encendió la radio y, por primera vez en años, escuchó música a todo volumen, la carretera vacía, el viento en la cara y una alegría serena en el pecho. Recordó quién fue, quién creyó que amar era hacerse pequeña, y sonrió aun porque ahora sabían amarse es crecer sin pedir perdón. Y mientras conducía, con la mano izquierda en el volante y la derecha, sujetando la de Clara sin Chioquel, camino por delante, era todo de ellas. Al llegar a casa, Clara despertó y preguntó: mamá, ¿siempre fuiste tan fuerte? Ella pensó un segundo. No, pero fui volviéndome. La niña sonrió, satisfecha con la respuesta. Esa noche, Clara durmió abrazada al cuaderno de tapa roja, y ella, sentada en la terraza, miró el cielo estrellado y dio las gracias. No a Dios, ni al destino, sino a la mujer que decidió no rendirse, porque en el fondo, todo comenzó ahí en el día en que eligió no ser más invisible. Al mes siguiente, inauguraron la segunda unidad del kiosco, en un barrio vecino. Ella entrenaba a otras mujeres, daba espacio a quienes necesitaban empezar de nuevo. No pedía currículum, pedía historia. Aquí nadie empieza desde cero, empieza desde donde cayó. Algunas tenían hijos, otras cicatrices, pero todas tenían algo en común: sed de respeto. Y en ese fogón, entre harina y aceite caliente, nacían platos y futuros, porque cocinar ahí era levantarse del suelo. Una mañana encontró una carta anónima en el mostrador, papel sencillo, letras temblorosas. Salvaste mi vida sin saberlo. Iba a rendirme, pero vi tu video. Gracias por existir. Ella la leyó y quedó en silencio, no por orgullo, sino por reconocimiento. Alguien, en algún lugar, respiraba gracias a ella, y eso no cabía en palabras. Pegó la carta en la pared del kiosco, entre dibujos de Clara y recortes de periódico. Era su altar, su trofeo, su oración colgada. Esa tarde, Clara llegó de la escuela con los ojos brillando. Hoy pedí hablar de mi heroína. Conté tu historia. Mamá en ella no supo qué decir. No sabía si reír o llorar. Solo abrió los brazos y dejó que su hija se acurrucara en su regazo. Solo quería que te sintieras segura. Clara respondió con voz firme: me siento fuerte. Y ahí, en ese abrazo apretado, lo supo más que superar el pasado. Había cambiado el destino de la próxima generación. Pasaron algunos años. El kiosco se volvió referencia en el barrio. Hasta salió en el periódico local, En Paunajas, G. Esperanzau. Como una madre soltera se convirtió en símbolo de resistencia. Ella ya no se lavaba las manos con prisa, ni escondía las cicatrices. Usaba labial rojo los sábados y bailaba con Clara en la cocina al ritmo de viejos boleros. La mujer que un día lloró con miedo de no poder con todo, ahora inspiraba a otras a descubrir que la fuerza también huele a sazón. Una tarde de otoño, mientras barría la acera, vio a una mujer parada al otro lado de la calle. Bolsa de plástico en las manos y un niño dormido en brazos. Cruzó sin pensar. ¿Estás bien? Entonces, ella le tomó la mano con firmeza. ¿Tienes dónde dormir esta noche? No pidió nombre. Solo abrió la puerta del kiosco y preparó un plato caliente. Porque sabían a veces, lo que salva no es un discurso, es un gesto. Ella tenía muchos años. La mujer se llamaba Leticia. Había huido de una relación violenta. Llegó con miedo hasta de las paredes. Pero, en pocos días, ya lavaba ollas, sonreía con las demás y hasta se reía de los chistes de Clara en una noche. Leticia dijo: amé, recordaste que existo. Y ella respondió: eso fue lo que me salvó a mí también un día. Porque la empatía, ahí,
no era una palabra bonita, era práctica diaria, era comida en el plato, escucha sin prisa, silencio acogedor, era sanación sin receta. En el cumpleaños de Clara, decoraron el kiosco con banderines hechos a mano y flores de papel. Leticia hizo el pastel, las vecinas trajeron refrescos y, al final, cantaron juntas una canción antigua. Clara, con 8 años y ojos maduros, dijo en el brindis en gracias, mamá, por enseñarme a ser valiente. Ella contuvo el llanto, pero no pudo, porque en ese instante entendió, había salvado a su hija del mismo destino que casi la devoró. Y eso era victoria. Algunas noches todavía dolían. Los recuerdos llegaban sin aviso en el sobre, el cuarto de la clínica, la sensación de ser desechable. Pero ya no. Se sentaba con el dolor, preparaba té y esperaba a que pasara. Tía Dolores decía en el dolor que enfrentamos se cansan y era verdad. El dolor ya no mandaba en ella. Solo y cuando lo hacía, ella respondía, puedes entrar, pero no te vas a quedar. Aquí ahora vive otra mujer, una que sabe que vale, a mí, y el dolor. Cada vez tocaba menos la puerta. Recibió una invitación para dar una charla en un congreso sobre emprendimiento femenino. Dudó no soy conferencista, pero Clara le tomó la mano, eres mi heroína, ¿recuerdas? Subió al escenario con las manos sudando, el corazón acelerado pero cuando empezó a hablar, algo se abrió. No era vanidad, era misión. Yo vendí empanadas, pero lo que entregaba era coraje. Porque si alguna vez fuiste invisible, sabes el valor de que alguien te mire a los ojos y te diga, yo te veo. Después de la charla, se formó una fila. Mujeres de todas las edades querían abrazarla. Algunas llevaban fotos de sus hijos, otras, cicatrices en la mirada. Todas tenían algo en común. Reconocieron en ella el reflejo de su propio dolor. Tú me diste nombre, dijo una. Tú me devolviste la voz, dijo otra. Ella abrazaba a cada una, con calma. No por vanidad, sino por compromiso, porque quien fue silenciada alguna vez, entiende el valor de escuchar. Y ahí, escuchaba con el alma. De regreso a casa, Clara se quedó dormida en el asiento trasero, como siempre después de un día lleno. Ella miró por el retrovisor y sonrió. Pensó en el recorrido, no como superación mágica, sino como un camino lleno de baches, lleno de tropiezos, pero también de flores inesperadas. Se detuvo en el semáforo en rojo y susurró para sí misma, lo lograste. No había público, ni aplausos, pero ese elogio íntimo, viniendo de la mujer que más dudó de sí, valía más que cualquier trofeo. En casa, abrió el cuaderno de tapa roja. Las páginas estaban llenas de nombres de mujeres, recetas, frases, que escuchó o escribió. En la última hoja, escribió con letra firme, aquí termina un ciclo. Pero la historia continúa, porque mujeres como nosotras no se detienen, germinan. Cerró el cuaderno y lo guardó en una caja de madera. Encima, dejó una flor seca, símbolo de todo lo que sobrevivió al tiempo. Porque incluso lo que se marchita puede guardar perfume de renacimiento. Al día siguiente, Clara encontró la caja con el cuaderno. ¿Y la flor? ¿Es tuya? Preguntó Anne. Ella respondió, es nuestra. Aquí están los caminos que me trajeron hasta ti. Clara hojeó las páginas con cuidado. Cuando yo crezca, también voy a escribir el mío. Ella sonrió. Hazlo, pero no escondas tu historia. Mujer que silencia el pasado, le da demasiado espacio al miedo. Y ahí, en el suelo de la sala, madre e hija sellaron un pacto, nunca más serían sombra. Solo raíz y luz. En Leticia llegó con los ojos brillando. Conseguí cupo en la escuela nocturna. Voy a terminar la preparatoria. La noticia fue celebrada como una victoria colectiva, porque ahí cada paso de una era impulso para todas. Al final del día escribieron juntas en la pizarra, no basta con sobrevivir. Vinimos a florecer. Era más que una frase bonita, era una dirección, porque cada mujer en ese espacio tenía un pasado roto, pero también un presente entero, construyéndose. Una tarde, llegó una mujer elegante, cabello recogido, ropa de oficina. Pidió una empanada y se quedó observando el ambiente. Luego se acercó a Soy de la alcaldía. Estamos mapeando historias de impacto social. Ella no entendió de inmediato. La mujer sonrió. Queremos proponer una alianza, enseñanza de cocina y apoyo para madres en situación de riesgo.
Se le heló el cuerpo. ¿Sería esto el siguiente paso? Respiró hondo. Así es para multiplicar lo que me salvó. Acepto. La alianza con la alcaldía se oficializó en un evento sencillo, pero simbólico. Ella no usaba tacones, ni blazer. Fue con su delantal, con las manos ligeramente manchadas de azafrán. Soy cocinera, y con harina y verdad, hice mi camino. Clara, a su lado, repartía folletos hechos a mano. En el cartel se leía Proyecto Semilla. Toda mujer merece un nuevo comienzo. Ella miraba aquello, y pensaban quién lo diría. La misma mujer que fue descartada. Ahora sembraba futuros. Las clases comenzaron en un espacio improvisado, detrás del kiosco. 5 mujeres en la primera semana, 15 en la segunda, 30 al mes siguiente. No se trataba solo de empanadas, se trataba de recuperar la autoestima, reaprender a soñar, entender que el talento no depende de un diploma. Tú no eres obra, eres base, decía ella, mirando a los ojos de cada una. Algunas lloraban, otras reían, todas cocinaban como si mezclaran recuerdos en la masa. Era terapéutico, era revolución. Un día, recibió la visita de una mujer silenciosa, rostro cubierto por gafas oscuras. Se sentó en una esquina, no dijo nada, solo observaba. Al final de la clase, se acercó despacio. Fui como tú, pero aún estoy atrapada en el silencio. Ella tomó sus manos con firmeza. El silencio también grita. Solo necesita ser escuchado. La mujer lloró por primera vez en años. Y ahí, en ese instante simple, sin audiencia, entendió salvar a una mujer, a la vez. Ya era milagro suficiente. El proyecto Semilla se volvió un referente. Llegaron invitaciones de otras ciudades, reportajes, premios, pero ella rechazaba los reflectores que no cupieran en el alma. No quiero ser celebridad, quiero ser camino. Mantenía su rutina, despertar temprano, preparar el relleno, escuchar historias, porque lo que importaba no era el título que le daban, sino el impacto que dejaba. Y cada mujer que salía de ahí, con sus propias piernas, era más valiosa que cualquier placa de reconocimiento. Clara ahora ayudaba en las clases, observaba, tomaba notas, corregía. Tenía 12 años y un sentido de justicia que impresionaba. Un día dijo a mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Ella respondió con ternura, quiero que seas aún más, porque amar de verdad es eso, desear que los nuestros nos superen. Clara sonreía con fuerza, con orgullo, que germinó en tierra herida, pero con raíz firme, y cada gesto suyo era cosecha de lo que se sembró con dolor. Una tarde, sentada en la acera del kiosco, vio el atardecer teñir el cielo de naranja, y vino. Recordó la clínica, la maleta con 140 reals, la primera empanada vendida. Un nudo subió a su garganta, pero era dulce. Era gratitud a la mujer que sobrevivió, a la niña que confió, a la tía Dolores, que se volvió cimiento, a la vida, que a pesar de las heridas, le dio la oportunidad de florecer. Y pensó, si esta historia se contara en un libro, el título sería simple. Ella se quedó. Clara sugirió crear un pequeño cuaderno de recetas con historias. No solo el modo de hacer, sino el porqué de cada plato. La idea fue oro. Cada mujer escribía un recuerdo ligado a la comida. Una hacía empanadas para recordar a su abuela. Otra, buñuelos para olvidar a su padre. Why, así nació el libro de las mujeres completas. Era más que cocina, era memoria cocida con afecto. Kwayon Lo Hoyeiba sentía el aroma del pasado y el sabor del futuro. Era poesía con sabor. Con el libro impreso, organizaron una feria en el barrio. Mesas de madera, telajos coloridos, música suave, cada plato con nombre e historia. La gente comía y lloraba. Era imposible salir de ahí. Igual, Poklo Kyusei estaba sirviendo, no era comida, era dignidad. Al final, ella subió al escenario improvisado y dijo, a la vida intentó silenciarnos con dolor. Respondimos con amor. Y nadie aplaudió de inmediato. Todos estaban con los ojos llenos de lágrimas. Días después, recibió una carta por correo. Era del asistente social de la clínica donde todo comenzó. Leí sobre ti en recuerdo ese día. Nunca olvidé tus ojos. Qué honor saber que floreciste. Ella leyó en silencio, con lágrimas cayendo, no por rencor, sino por justicia emocional.
Preparó un sobre nuevo, colocó dentro una nota, gracias por recordar, y envió junto un ejemplar del libro. Porque perdonar no es olvidar, es transformar, y eso lo aprendió con el tiempo. La feria ganó repercusión. Escuelas empezaron a usar el libro en proyectos sobre empatía. Universidades la invitaban a círculos de diálogo, pero ella siempre decía: yo no doy conferencias, yo cuento lo que viví. Y lo contaba con el mismo tono con el que enseñaba a doblar la masa con verdad. Porque la verdad, cuando se dice con el pecho abierto, no necesita micrófono. Las personas escuchan con la piel y salen distintas no por ella, sino por lo que reconocen dentro de sí. Leticia, ahora graduada, abrió una pequeña cafetería. Le puso el nombre de Jaisis Ducis. En el cartel escribió: inspirado por quien me enseñó que la mujer no es obra, es receta de nuevo comienzo. El día de la inauguración, ella llevó flores en abrazaron largo, en silencio. Ahí no cabían discursos, solo gratitud. Y ella pensó: a ningún dolor es en vano cuando se convierte en puente, porque cada mujer que cruzaba su historia era otro ladrillo en el camino, que construyó con sus manos. Una noche lluviosa, Clara apareció con una pregunta en la punta de la lengua: si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo? Ella lo pensó. La tentación de evitar el dolor era grande, pero respondió con firmeza: no, porque todo lo que fui me trajo hasta aquí. Clara asintió, entendiendo con el alma, porque no se trataba de borrar cicatrices, se trataba de honrarlas. Y en esa respuesta sencilla, madre e hija sellaron más que un momento, sellaron un legado. Meses después, recibió una invitación inesperada al hablar en un congreso internacional sobre liderazgo femenino. El evento sería en otro país, todo pagado. Ella dudó, nunca había salido del estado, pero Clara le tomó la mano: es tu turno de cruzar fronteras. Aceptó, no por fama, sino porque sabía que historias como la suya cruzaban idiomas. En el avión, miró por la ventana y pensó: ¿a quién lo diría? La mujer que un día fue abandonada, ahora volaba con sus propias alas. En el escenario, en otro idioma, con acento marcado, pero el alma liviana, dijo: me dejaron con un bebé y eres $140. Pensé que era el final, era el comienzo. El público quedó en silencio, no por falta de emoción, sino por exceso, porque el dolor reconoce al dolor, no importa a él. País cuando terminó, no hubo un aplauso ruidoso. Hubo ojos rojos, abrazos contenidos, y bajó del escenario, no como celebridad, sino como espejo, un espejo en el que otras mujeres se vieron completas. De vuelta al barrio, fue recibida con flores, risas y olor a pan recién horneado. Las mujeres del proyecto hicieron un mural, con fotos de ella en distintas etapas, la de la clínica, la del carrito de empanadas, la del libro, la del escenario. En el centro, una frase escrita a mano. Ella se quedó, y por eso, todas seguimos. Ella lloró, no de tristeza, sino de honor, porque darse cuenta de que su dolor se convirtió en semilla en tantas. Era más que redención, era la eternización de lo que antes fue silencio. Una joven recién llegada, mirada baja y brazos cruzados, entró al proyecto. No hablaba casi nada, tan solo escuchaba. Un día, durante la clase de masa, empezó a llorar en silencio. Ella se acercó despacio, sin preguntas. Solo ofreció un delantal limpio. La joven lo aceptó. Era el comienzo, porque ellas sabían, cuando una mujer acepta un delantal, no solo aprende a cocinar, se permite reconstruirse, y ese gesto simple era la forma más pura de acogida. Un diario internacional publicó un reportaje sobre el proyecto Andé, empanadas a esperanza menos homo. El dolor se convirtió en fermento social. La noticia dio la vuelta al mundo. Gente enviaba cartas, donaciones, pedidos de orientación. Ella, con humildad, seguía en la faena, cocinando, escuchando, enseñando, porque la fama que le importaba era la que vivía en los ojos de cada mujer que volvía a sonreír. Y esa, ningún reflector apaga, porque nace del suelo. Wycris, con raíz a una tarde cualquiera, Clara llegó con un sobre. Me aceptaron en la universidad, mamá. Ella se congeló, rió. Vas a dejar el nido. Clara la abrazó fuerte.
Tú me diste alas. Era el ciclo cumpliéndose. La hija de una mujer abandonada ahora volaría lejos, por elección, no por huida. Y mientras la veía empacar su mochila, no sentía miedo, sentía orgullo, porque si la hija partía ligera, era señal de que el dolor de ayer se había convertido en suelo firme para hoy. El día de la partida de Clara, se levantó temprano, hizo café con canela y preparó empanadas solo para ella. Se sentaron en silencio. La despedida no necesitaba muchas palabras. Si sientes miedo, recuerda de quién eres. Hija. Clara sonrió. ¿Y si lo olvido? Ella tomó su rostro con ternura. El coraje siempre te lo recuerda. En la puerta, el abrazo fue largo, apretado, lleno de memoria. Cuando el autobús partió, no lloró de tristeza. Lloró de orgullo en el tipo más hermoso que existe. En la primera noche sin Clara, el silencio pesaba. La cama parecía más grande, el reloj más lento. Pero al mirar las paredes llenas de fotos, notas y dibujos, sintió compañía. Era como si cada recuerdo dijera: tú construiste todo esto. Tomó el cuaderno de tapa roja y escribió: hoy, mi niña se volvió mujer. Y yo aprendí a estar sola, sin sentirme vacía. Cerró los ojos con ligereza, porque la nostalgia, cuando nace del amor correcto, no duele en la calma. El proyecto seguía firme. Nuevas mujeres llegaban, nuevas historias se escribían. Ya no necesitaba enseñar todo. Las veteranas cuidaban, orientaban, acogían. Era como ver un árbol que plantó, ahora dando sombra a otras. Un día, sentada en la terraza, escuchó a una alumna decir: aquí es el único lugar donde me siento alguien. Ella sonrió porque era eso. La misión nunca fue salvar el mundo. Fue devolver identidad a quien solo conocía el silencio. Willow recibió una carta de Clara, escrita a mano, con dibujos en los bordes. Las profesoras me preguntaron: ¿quién es mi ejemplo? Respondí sin pensar en mi mamá, porque ella me enseñó que una mujer puede todo, incluso renacer. La leyó despacio, saboreando cada palabra como quien saborea un dulce raro. Guardó la carta dentro del cuaderno rojo, allí donde se guardaban las cosas sagradas. Si tuviera que empezar todo de nuevo, aún así, lo haría igual. Cada pasa. Leticia vino a visitarla con su pequeño hijo en brazos. Quiero que lo conozca. Usted cambió mi historia. Ella tomó al bebé en brazos, con los ojos llenos de lágrimas. El cambio fue tuyo. Yo solo tomé tu mano. Y allí, meciendo a ese niño con olor a futuro, comprendió que la sanación de una mujer puede cambiar generaciones. Cara empinada. Cada conversación, cada noche sin dormir. Todo eso había construido puentes invisibles entre dolores antiguos y nuevas. Un sábado, mientras cerraba el kiosco, encontró una flor atrapada en la reja. Sin nota, sin nombre, solo la flor. La tomó con cuidado y sonrió. Era jazmín, el mismo que adornaba la ventana de la clínica aquel día terrible. Coincidencia o señal, poco importaba. Guardó la flor dentro de un libro, porque incluso aquello que nos recuerda, el dolor, puede volverse símbolo de fuerza. Y en ese instante, entendió: no era solo sobreviviente, era semilla, ni las semillas no se detienen. Clara llamaba todos los domingos, voz firme, risa fácil. Contaba sobre la universidad, los amigos, los descubrimientos. ¿Estarías orgullosa, mamá? Y ella respondía: siempre lo estuve. A veces colgaba y se quedaba mirando el celular por minutos. No por tristeza, sino por plenitud. Porque escuchar a su hija hablar con libertad era como oír el eco de su propia sanación. Era como si, a través de Clara, confirmaran el amor correcto. No evita el dolor, pero fortalece para enfrentarlo. Recibió una invitación para escribir un libro con su historia. El editor decía: tu vida inspira. El mundo necesita leerla. Y decidió: no quería contar todo, pero quería dejar algo para quien estuviera en el suelo, para quien creyera que todo había terminado. Empezó con una sola frase: fui descartada en mi peor día. Y ahí comenzó lo mejor de mí. Las páginas fluyeron como corriente. Cada palabra escrita era como recuperar un pedazo que un día le fue arrebatado. El libro fue lanzado en un evento sencillo, en la plaza del barrio. Mesas de madera, flores del jardín, empanadas calientes. En el escenario,
Leyó fragmentos no como autora, sino como testigo, y al final, Clara subió con ella. Tomó el micrófono y dijo, esta mujer me enseñó que el dolor no es final, es pliegue. La gente aplaudió de pie. Y ella, con los ojos llenos, pensó, no necesito monumentos. Solo esto, mi hija de pie, mi historia contada, y mujeres completas a mi alrededor. Con el libro en las manos, una niña de 14 años se acercó. Leí tu historia. Ahora creo que puedo tener un futuro. Ella se arrodilló para estar a su altura y dijo, no solo puedes, lo mereces. Porque lo que comenzó con empanadas se volvió faro. Y ese faro no iluminaba para ser visto, iluminaba para que otras encontraran el camino. Y cada niña, cada mujer que pasaba por ella, era un recordatorio vivo de que el dolor no es destino, es travesía. Una noche, Clara volvió de la universidad con una noticia en mamá. Me ofrecieron una pasantía en el extranjero. El pecho se apretó, pero la sonrisa vino primero. Es lo que siempre quisiste. En Clara dudó. ¿Y tú? ¿Estarás bien? Él al abrazo. Estoy hecha de nuevos comienzos. Y era verdad, porque una mujer que se reconstruyó con sus propias manos no le teme a lo nuevo. Lo abrazan y cuando Clara se fue, ella no se hizo más pequeña, se hizo más grande, porque le había dado al mundo su mejor versión. Con el tiempo, el kiosco se convirtió en instituto. Más salas, más historias, más mujeres sanadas. Pero ella seguía igual, en delantal gastado, sonrisa discreta, oído atento. Un reportero preguntó, ¿cómo quiere ser recordada? Ella pensó y respondió como alguien que se quedó cuando todos se fueron, y que, en lugar de romperse, se volvió suelo para que otras caminaran. Era eso. Ningún titilo, ninguna placa, solo el legado silencioso de quien transformó abandono y dolor en pan. El instituto empezó a recibir cartas de otros países. Mujeres diciendo, aquí también duele. Y ella leía todas. A veces lloraban, otras respondía, pero siempre dejaba claro, no soy milagro, soy camino. Ella conocía el peso de la palabra esperanza. No era luz mágica, era persistencia, era levantarse y hacerlo incluso sin ganas, era decirle sí a la vida, incluso después de que la vida te diera la espalda. Y ahora, todo aquello que la hirió servía para sanar. Un domingo, preparó un almuerzo en el patio. Tía Dolores, ahora con bastón, fue la invitada de honor. Se sentaron bajo la sombra del árbol de mango, recordando los días de lucha. Te convertiste en más de lo que imaginé, dijo la tía. Ella le apretó la mano a la anciana. Fuiste tú quien me regó. Y allí, entre risas y aromas de comida, comprendió, en el tiempo es generoso con quien siembra con verdad. Porque lo que se hace con el alma no se pudre. Se vuelve herencia viva. Por la noche, Clara llamó por videollamada. Estaba en otro uso horario, con ojeras y alegría. Solo quería escuchar tu voz. Ella le contó del almuerzo, del abrazo de la tía, de las empanadas que se quemaron un poco, rirán juntas. Antes de colgar, Clara dijo, te amo, mamá, gracias por haberte quedado. Ella respondió bajito, siempre me quedaría, aunque el mundo se viniera abajo, porque era eso. Toda la historia podía caber en una frase. Ella se ecuadó, y por eso todo floreció, incluso lo que parecía perdido. Un día, una niña nueva llegó al instituto, tímida, llena de silencio. Se sentó en una esquina, sin hablar, pero observaba. En la primera clase, ayudó a enrollar empanadas. En la segunda, ordenó las mesas. En la tercera, escribió en una hoja suelta, aquí es el único lugar donde no me da vergüenza existir. En ella leyó y sonrió, porque reconoció ese brillo en los ojos. Era el mismo que tuvo cuando decidió no rendirse. Era el brillo de quien, incluso herida, eligió florecer. Empezó a escribir notas para dejar sobre las mesas, frases cortas, llenas de verdad. Tú no eres sobra. Lo que te dolió no define quién eres. Ser mujer no es sobrevivir en silencio, es vivir con voz. Las alumnas las leían, las pegaban en la bolsa, las llevaban a casa. Era como esparcir semillas invisibles, y ella lo sabía. En una buena palabra dicha, en el momento justo, salva. Porque a veces lo que necesitamos no es un consejo, es solo saber que alguien ya sintió lo mismo y siguió de pie. Una fotógrafa
Pidió registrar el instituto. Quería capturar las manos, los ojos, los detalles. El día de las fotos ella dudó en posar. Soy solo parte del todo. Pero aceptaron con cariño. Tú eres el inicio. En la foto final, aparece al lado de todas, riendo, con harina en la mejilla y empanadas en el horno. El pie de foto fue escrito por Clara. Esta es mi mamá. Y cada mujer, en esta imagen, es una versión de ella que decidió no morir. ¿Era eso? Han vida en cada rostro. El instituto recibió un nuevo nombre, An Casa Raíz. An, una alumna, lo sugirió, porque aquí sembramos base para florecer. Pintaron la fachada de amarillo quemado, con una mandala hecha a mano. Era simple, bonito, verdadero como todo allí. Ella miraba esa casa y veía un espejo de su propia alma marcada, fuerte, acogedora. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Su valor ya estaba sembrado. En los rostros, en las ollas, en los cuadernos. Why and loss. Silencios llenos de sentido. En el aniversario del instituto, organizaron un encuentro con todas las exalumnas. Llegaron mujeres con hijos, diplomas, empresas. Trajeron dulces, historias y lágrimas. En círculo, contaron dónde estaban y en qué se habían convertido. Ella escuchaba en silencio, con un pañuelo en la mano. Cuando le preguntaron qué sentía, respondió: An, ustedes son mi reflejo y verlas así me sana todos los días, An, porque cada mujer que se reconstruyó ahí llevaba un pedazo de ella. Y eso era eternidad viva. Una mañana tranquila, Clara llegó por sorpresa. Vine a buscarte, An, quiero que conozcas dónde estoy. Ella preparó la bolsa con calma, miró el cuaderno rojo, cerró el portón con cariño, partió con su hija hacia un nuevo país, pero con raíces firmes. Allí, se sentó en un jardín y vio a Clara enseñar a otras jóvenes. Y entendió en su historia, había cruzado fronteras, no porque fuera heroína, sino porque eligió no rendirse. Y esa elección se volvió mapa para muchas, y hogar para tantas. Clara presentó a su madre ante sus compañeras, como si mostrara un libro sagrado. Esta es la mujer que me enseñó que la fuerza no grita. En los días que siguieron, ella cocinó con las jóvenes, escuchó idiomas distintos y dolores parecidos, y descubrió en el dolor cambia de acento, pero es hermano. Y la sanación, también. Cada empanada hecha ahí tenía sabor a travesía. Y ella pensaba: no importa dónde estoy. Si hay una mujer, empezando de nuevo, hay una parte de mí, y eso me basta. Sentada en una banca del parque, observaba a Clara dar clase con firmeza y dulzura. Una señora se acercó y preguntó: ¿Es su hija? Ella sonrió con los ojos. Sí, Annie, también es mi continuación. La mujer asintió. Entonces, usted ganó, Ann. Ella no respondió, solo apretó con fuerza el asa de la bolsa, donde aún vivía el cuaderno rojo, porque para ella, la victoria nunca fue un aplauso, fue presencia y estar ahí, viendo a Clara enseñar. Era la respuesta más hermosa que la vida podía dar a Ann en una merienda. Clara preguntó: ¿alguna vez pensaste en parar? Ella rió. ¿Parar qué? De vivir. Clara insistió: han de cargar historias. Ella miró por la ventana, reflexionó y respondió: Ann, no, las cargo, las comparto, Ann, y eso me mantiene viva, porque quien transforma dolor en puente nunca camina sola. Y en ese instante comprendió en la historia que comenzó en el suelo frío de una clínica. Ahora resonaba en voces, idiomas, gestos. Era memoria viva. Era amor que no termina, solo se esparce. En una carta que escribió para sí misma y nunca envió, decía: no lo imaginas, pero vas a sobrevivir. Why, no solo eso, vas a ayudar a otras a sobrevivir también. El dolor intentará callarte, pero tu voz crecerá en otras bocas. Un día, Clara encontró esa carta y la leyó en silencio. Al terminar, abrazó fuerte a su madre. Siempre love, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: no. Aún, pero seguí adelante, aunque no lo supiera. Y eso fue lo que me salvó. De vuelta en su país, reabrió el kiosco original. No por necesidad, sino por afecto. Quería que las nuevas generaciones supieran de dónde vino todo. Los niños del barrio venían a probar las empanadas de la historia, como las llamaban. Y ella contaba, despacio,
Entre risas y harina todo empezó con dolor, pero terminó en pan. Y en ese gesto simple de servir, perpetuaba algo más grande que ella. Porque cuando el dolor se vuelve alimento, nadie pasa hambre, de sentido. En un mural junto al fogón, colocó una frase bordada. Ella se quedó. Era simple, sin firma. Pero todos sabían de quién era, y quien pasaba por ahí sentía algo distinto, como si la historia estuviera viva en las paredes, en los aromas, en las miradas. Él la seguía, firme, con el delantal manchado, el corazón serenó porque entendió. Al fin no se trataba de empanadas, ni de proyectos, se trataba de permanecer, de ser raíz, de transformar ausencia en permanencia. Un día, una niña dejó una nota doblada bajo el mostrador. Cuando crezca, quiero ser como tú. Ella la leyó y cerró los ojos, porque ya no era sobre fama, libros o premios. Era sobre presencia, y saber que una niña veía fuerza donde antes hubo miedo. Era recompensa mayor que cualquier trofeo. Guardó la nota en el cuaderno rojo, al lado de la primera receta, porque era allí, entre palabras y harina, donde su historia seguía viva, de generación en generación. Clara volvió de visita, ahora una mujer hecha y derecha, con mundo. En la mirada se sentaron a la mesa con café recién hecho. ¿Aún te sientes sola? Ella respondió con calma: no, siento nostalgia. Pero no está vacía, está llena de todo lo que construí. Y Clara entendió, porque esa mujer, que un día fue dejada sin nada, ahora rebosaba a no de bienes, sana de ven. Y en ese reencuentro simple, comprendieron a lo que nace del abandono. Puede volverse abrazo eterno. Al final de ese día, Clara encontró el viejo delantal de su madre, gastado, manchado, pero intacto. Anne pidió guardarlo. Quiero recordar siempre de dónde vengo. Ella lo entregó con cuidado, como si pasara un manto sagrado. Úsalo cuando necesites recordar quién eres, porque ese tejido más que tela llevaba batallas, memorias y amores. Y al ver a Clara doblarlo con reverencia, ella sintió, incluso cuando ya no esté, seguirá vestida en las mujeres que se quedaron. En los meses siguientes, empezó a escribir con más frecuencia, no historias largas, solo fragmentos, frases sueltas que llegaban como susurros. El amor no grita, acoge. Dolor escuchado, curan. Quedarse es verbo de guerrera. Guardaba todo en un cuaderno nuevo, de tapa azul. Un día Clara preguntó: ¿por qué escribes tanto ahora? Ella respondió: porque un día ya no estaré aquí. Pero mis palabras. Sí. Y así preparaba su partida, como siempre vivió Anne con entrega. Al cumplir 60 años, el instituto le hizo un homenaje. Clara dio un discurso. Ella no salvó el mundo, pero salvó el mío y el de muchas. Las mujeres presentes alzaron empanadas en alto, en un gesto simbólico. Ella rió, emocionada. Eso sí que es un altar. Y ahí, frente a tantas que florecieron con ella, sintió el alma en paz. No porque ganó todas las batallas, sino porque, a pesar de ellas, permaneció Anne. Y en el mundo de hoy, es casi un milagro. Esa noche, se sentó sola en la terraza, con té de manzanilla y el cuaderno azul en el regazo. Escribió la última frase del día. Si pudiera dejar solo una cosa, sería esto: Anne, tú puedes. Luego cerró los ojos y sonrió. A su alrededor, el aroma del pan, el eco de las risas, los pasos de mujeres que ayudó a levantar. Y entendió: en la vida no fue fácil, pero fue completa. Porque todo lo que dolió se volvió puente, y todo lo que quedó se volvió faro. Y ahora ella era esa luz que permanece. Un día, Clara encontró el cuaderno azul sobre la mesa, abierto en la última página. Allí estaba escrito: sí, esta historia llegó hasta ti. Entonces, no me fui, solo me esparcí. Se sentó en el sofá, abrazando el cuaderno contra el pecho. No lloró. Sonrió, porque entendió que su madre no se había ido. Solo se transformó en aroma de empanada, en frase de nota, en voz que consuela. Y ahí, en ese silencio lleno de sentido, prometió: por mí voy a, por ella por todas. El instituto siguió. Clara asumió la coordinación, manteniendo todo como era. Solo añadió una pared nueva, el muro de la permanencia. En él, cada mujer podía escribir una frase, un recuerdo,
un nombre. En la parte superior, bordado en tela cruda, se leía: ella se quedó. Las visitantes preguntaban quién era ella, y Clara respondía: alguien que eligió amar, cuando el mundo le decía que se rindiera, y con eso bastaba Anne, porque los nombres pueden borrarse, pero el amor que permanece, no. Años después, una chica llegó al instituto con ojos tristes y un papel arrugado. Era la receta de empanadas de su abuela. Quiero aprender. Para recordarla, Clara la recibió con una sonrisa, y al enseñarle, dijo: aquí no cocinamos solo con ingredientes. Cocinamos con historias, Anne. La chica sonrió por primera vez, y en ese momento, Clara entendió que el ciclo seguía vivo, porque mientras haya dolor queriendo volverse afecto, la historia de su madre continuará. En el aniversario de la fundación del instituto, Clara organizó un encuentro especial. En el centro del salón colocó la silla de madera de su madre, el delantal doblado sobre el respaldo y una vela encendida al lado. Esta silla no está vacía, está llena de todo lo que ella dejó. Las mujeres se sentaron en círculo, compartieron memorias, dolores superados, amores encontrados, y nadie lloró de tristeza. Lloraron de presencia, porque ella seguía allí, en cada detalle, en cada mujer. Esa noche terminó con música, un bolero antiguo que su madre solía cantar en voz baja mientras cocinaba. Una de las mujeres bailó sola, con los ojos cerrados. Otra se levantó y la acompañó. Pronto, todas estaban de pie, bailando con ligereza. Clara observaba, y pensó: así se honra a quienes vinieron antes, bailando sobre el suelo que ellas afirmaron. Porque donde hubo dolor, ahora hay danza, y donde hubo abandono, ahora hay lazo. Y ese lazo no es aire. Al cerrar el instituto ese día, Clara miró al cielo. Las estrellas brillaban fuerte, como si susurraran. Recordó a su madre diciendo: no desaparecemos, nos transformamos en todo lo que ayudamos a nacer. Y sonrió porque sabía que allí, entre la harina, las historias, las notas y los abrazos, su madre seguía viva, no como un fantasma, sino como raíz. Y mientras hubiera una mujer comenzando de nuevo allí, ella jamás se habría ido, solo habría florecido. En las semanas siguientes, Clara empezó a escribir un nuevo cuaderno. En la tapa, bordó raíces que bailan. No era un libro de recetas, era un diario colectivo. Cada mujer podía escribir una memoria de sanación. Frases cortas, records de vida. Pensé que era solo cicatriz. Descubrí que era costura. Aquí volví a ser hijo a mi madre. El cuaderno, pronto, se llenó, porque donde hay verdad hay voz. Y donde hay voz, hay puente, y un puente hecho de mujeres sostiene el mundo. En una merienda, una niña tímida preguntó: ¿crees que puedo ser como tu mamá? Clara sonrió. Tú ya lo eres, porque ella también empezó creyendo que no podía. La niña bajó la mirada, emocionada. Entonces, lo intentaré. Y ese era el legado más hermoso, a no empoderar con discursos, sino con presencia, con gestos, con miradas que acogen, porque ser como ella no se trataba de ser perfecta, se trataba de quedarse. Incluso cuando el mundo entero decían vete. En un rinconcito del instituto, construyeron un jardín, pequeño, silencioso, lleno de jazmines. En el centro, una placa de madera. Aquí floreció quien decidió no morir. Y cada atardecer, Clara pasaba por allí, regaba las plantas, cerraba los ojos y respiraba hondo. Era su oración diaria, no religiosa pero sagrada, porque agradecer a quien nos dio suelo también es una forma de avanzar. Y mientras regaba, repetía en voz baja: tú te quedaste, y por eso, tú floreció. En el cumpleaños de Clara, las mujeres del instituto organizaron una sorpresa. En medio de la celebración, le entregaron una caja de madera. Dentro, el cuaderno rojo de su madre. Creímos que era hora de que volviera a ti. Clara lo abrió con cuidado. Las páginas olían a tiempo, a historia. Leyó la primera frase escrita: si caigo, que sea de pie. Y en ese instante, algo se afirmó dentro de ella, porque toda raíz tiene su ciclo. Y ahora, era su turno de florecer. A llevar el cuaderno consigo, como quien porta una herencia viva. A veces lo abría en cualquier página, leía una frase, y ahí estaba su madre riendo, enseñando, resistiendo. Y comprendía: a las personas no mueren cuando se van, mueren
cuando lo que sembraron es olvidado. Pero nada de eso sería olvidado, porque el instituto no era un edificio, era un altar, un territorio sagrado donde cada mujer reconstruida era una oración viva. Y oraciones así no se apagan. En la entrada del instituto colocaron un nuevo letrero. Ahora decían Casa Raíz, fundada por ella continuado por todos, y justo debajo, en letras más pequeñas, ella se quedó. Los visitantes se detenían, tomaban fotos, preguntaban, ¿quién fue ella? Y Clara siempre respondía, con calma, ella fue cada mujer que, aún herida, eligió amar, y la primera en transformar el dolor en pan. Y con eso seguían, porque su nombre podía olvidarse. Pero lo que dejó, no. En un atardecer dorado, Clara cerró el instituto y caminó hasta el jardín de jazmines. Se sentó en el banco de piedra y abrió el cuaderno rojo. En la última página, escribió si algún día alguien pregunta por qué existe todo esto, dile que fue porque una mujer decidió quedarse. Luego cerró los ojos y sonrió, porque el ciclo se cumplió. El dolor se volvió raíz. Raíz se volvió casa, a la casa se volvió faro, y ahora, incluso en silencio, ella aún le decía al mundo sigue. Yo me cuido.